micrófonos cuando puedan, igual creo que están todas ahora silenciadas. Y me dicen si me escuchan bien. Creo que ahí se escucha mejor, ¿no? Ahí se escucha bien. Bueno, esperen que traigo el celular que me lo olvidé. Sigue entrando gente. Bueno, vieron qué difícil que es, ¿no? La virtualidad, les hijes. Yo tengo una beba de chiquita en el medio, dejarla, darle la teta, volver. Bueno, la virtualidad, estar en 1000 cosas a la vez, la cabeza, tener que subir cosas para una clase para la otra, no. Bueno, supongo que todos estamos en la misma, ¿no? ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Así no empiezo con todo, así que empiezo, pues la última clase las maté con información. ¿Cómo andan? Las leo en el grupo, muchas veces no intervengo, pero bueno, sí sepan que las leo, voy viendo que les está costando, ¿no? A todas, a todos, a todes nos está costando bastante. Esta virtualidad, seguir, ¿no? La cursada de esta forma es bastante complejo. Ni ustedes ni nosotras elegimos esta forma, ni de dar clases ni de cursar, así que entendemos por eso las dificultades que vienen acompañadas de esta cursada. Bueno, ahí Flavia contesta, todo bien, dice, bueno, Melanie Altamirano, ¿vos fuiste mi estudiante también o no? ¿En otro curso o algo o te conozco? ¿No? No, me dice que no, bueno. Bien, bueno, porque yo estuve en la carrera especial en teoría sociopolítica, en segundo año, pero bueno, hay gente que recursa esta materia, la materia de primero, de análisis, digo, capaz que fui alumno en segundo, fui suplente en el 2018. Bueno, hoy vamos a trabajar la noción de Estado, ¿sí? La última clase yo estuve corrigiendo algunos trabajos de ustedes, en términos generales estuvieron bien, me falta la mitad, o me faltan poquitos, la verdad que no entregaron todas, cada vez sabemos que hay deserción, eso sabemos, siempre hay deserción en la segunda parte del año, eso es así, en la forma presencial también, pero en particular en este trabajo creo que me presentaron 20 estudiantes. Igual algunos lo habían hecho en grupo. Pero sepan que, sí, ahí Eliana dice que todavía no lo presentó, Amaya tampoco, bueno, tranqui, o sea, ustedes tienen tiempo, saben que las fechas son más o menos para que ustedes puedan ir siguiendo la cursada y que tengan cierta relación las clases con los trabajos, cosa que no se les confunda todo y después que se les acumule todo. Digamos, lo bueno de ir siguiendo la cursada es que ustedes saben que las cursadas son cursadas que van a tener validez. Eso nos ponemos todas de acuerdo, ¿no? Sabemos que tienen validez las cursadas y lo que ustedes estén trabajando tiene validez. Le digo porque ayer me preguntaban los de lengua si tenía validez o no, si tenían que volver a cursar. No. Esto tiene validez. Después veremos la forma del final y todo. No se preocupen. Para algo están haciendo todo lo que están haciendo, ¿sí? Es una cursada típica que se va a tener en cuenta. Y que se va a tener en cuenta también los temas, ¿no? O sea, si tenemos que llegar a un final, ustedes no es que van a ver todo mi programa como si fuera que hubiéramos tenido las clases presenciales. No, vamos a ver lo que vimos. Y el final va a ser acotado a la cursada 2020, que fue una cursada bastante excepcional, ¿sí? Así que por eso vamos a ir apuntando los temas y ustedes van a ir viendo, van a ir sabiendo. Bueno, la
la primera clase o las primeras clases estuvimos trabajando capitalismo, modo de producción capitalista, ¿sí? Cómo se comporta el capitalismo, las diferentes perspectivas dentro del marco teórico que es el marxismo. Vamos incorporando de a poquito conceptos propios de la materia, ¿sí? De a poquito hablando con propiedad, cuesta al principio, cuesta un montón incorporar nuevos conceptos. Bueno, sí, hay veces que me mandan, perdón, estoy leyendo el chat, hay veces que me mandan archivos vacíos y yo les pongo, no encuentro el trabajo, porque entiendo que, digamos, lo quisieron mandar y evidentemente algo pasó. Entonces, es como también familiarizarse con la herramienta del Classroom. En esta segunda parte, ya lo deben haber hablado con otros profes, pero en la reunión de carrera que tuvimos, la idea es acelerar un poquito, ¿no? Siempre con amorosidad, siempre con abrazos fraternos y con mucho amor, ¿no? Acompañar la cursada de ustedes, que es excepcional, pero sí entender que la primera parte, que fue toda la construcción de los vínculos y demás, bueno, tuvo un momento importante, toda la primera parte. Bueno, ahora vamos a tratar de, además de seguir cuidando los vínculos, pero esos vínculos ya fueron o estuvieron siendo construidos y siguen siendo construidos. La idea es poder como llegar un poquito más a contenidos propios de la materia, ¿no? Espero que no les suene como feo lo que les estoy diciendo, pero digo, que tenga un poquito más de contenido, que vayamos viendo cosas más en profundidad, ¿no? Que no se vea tan así por arriba las cosas, ¿sí? Vamos a entrar a cada una de las materias. Por eso era la necesariedad de dividirnos entre las materias, ¿no? Porque si no, como que análisis del mundo contemporáneo quedaba pequeña en relación a didáctica y pedagogía, que parecen ser fundamentales en especial. Son fundamentales, pero análisis del mundo contemporáneo también es importante, ¿sí? Hay ciertas materias que les ponderan más los estudiantes, está bien, porque es el estereotipo que se tiene de cada una de las materias, digo, pero también es importante, como futuras docentes, poder comprender, hacer miradas críticas de la realidad, ¿sí? Tener conocimientos y análisis conceptuales. Yo ayer decía, ¿no? Poder abrir un diario, ¿no? Un diario y poder entender cuando me hablan de liberalismo, a qué se refiere, a qué proceso se refiere, neoliberalismo. No estoy diciendo textos académicos, estoy hablando de un diario, y muchas veces no podemos leer los diarios porque no conocemos los conceptos. Digo, ustedes son estudiantes de superior, ¿sí? De un nivel superior, entonces hay que empezar a familiarizarnos con cuestiones más complejas, de a poco, ¿sí? Pero hay que hacerlo. Me asusta mucho porque el nivel secundario, ustedes saben, ¿no? Yo también trabajo en secundaria, el nivel secundario es bastante bastante bajo, ¿no? O sea, los contenidos que vemos. Entonces, bueno, hay que como estudiantes de nivel del nivel superior, como primero entrar como a toda una cultura académica, ¿no? Y encima, además de entrar toda una cultura académica, que es diferente, encima tratar de ponernos medio en relación a todo lo que nos faltó de los conocimientos básicos de la secundaria, ¿sí? Entonces, es mucho el recorrido. Bueno, a partir de todo este preludio vamos a empezar. Digo, cuando pensamos el concepto de Estado, ¿me escuchan bien, no? Sí, perfecto. Hágame así que veo las caritas. Gracias por... bueno, las que pueden, igual todo bien, pero está bueno algunas veces el video, o sea... Si no pueden, no pueden, pero está bueno porque también hay como un ida y vuelta. ¿A vos se te tilda? ¿A todas se le tilda cuando yo hablo? No, a mí no. ¿No? No, genial. Bien. Cuando pensamos el concepto de Estado, menos mal que dijeron esto, voy a grabar. Sé que hay otras formas de grabar, con video y todo, pero bueno. Yo lo grabo así. Cuando pensamos el concepto de Estado, pensamos en esa referencia que nos hacen muchas veces en la secundaria, que tiene que ver con ese territorio habitado por personas, ¿no? Con una administración central que
lo que hace es encargarse de que esas personas convivan pacíficamente en ese territorio, ¿no? Esa es una mirada bastante como hay de la definición de Estado, pero y que tiene que ver con una construcción histórica, un relato particular de lo que es el Estado. Digamos, esa caracterización del Estado tiene que ver con un momento en particular que se relaciona con las teorías liberales o las famosas teorías del contrato social, los contractualistas. ¿Escucharon alguna vez en la secundaria esto de los contractualistas, los famosos politólogos que inauguran las ciencias políticas, ¿sí?, en la edad moderna? Hobbes, Locke, Rousseau, ¿los escucharon alguna vez? Hablan del contrato social. Bueno, es una teoría que claramente tiene mucha influencia en nuestras concepciones, porque es la ideología que alimenta, no me acuerdo mucho, dice, es la ideología que alimenta a las revoluciones burguesas, o que alimentaron a las revoluciones burguesas, a las revoluciones liberales, a las revoluciones que protagoniza la clase burguesa, que se impone en el poder con la edad contemporánea junto de la mano del capitalismo económico. ¿Sí? ¿Se entiende? Habíamos dicho que el sistema económico, habíamos trabajado con toda la cuestión del sistema económico en la clase pasada, ¿recuerdan? Con el capitalismo. El capitalismo es el sistema en el que convivimos el mundo entero, ¿sí? El capitalismo va a condicionar, yo les dije en la clase pasada, va a condicionar el sistema político. Y el sistema político, como les decía, el capitalismo necesitaba disolver las relaciones sociales del feudalismo para llegar al poder, para que ese Estado sea un Estado capitalista. No podía el sistema económico capitalista convivir con un sistema político feudal, ¿me entienden? Con esa distribución de estamentos que habíamos pensado y que habíamos caracterizado en la clase pasada, esto del rey en la cúpula, ¿no? Los señores feudales, duques, todo lo que es la nobleza, ¿no? Y abajo los siervos. Esas relaciones sociales había que disolverlas para generar en mujeres libres, ¿sí? En la ley, después veamos cómo decir, en la ley digo hombres y mujeres libres. Entonces debía disolverse esas relaciones sociales y políticas y fundar unas nuevas. Es por eso que se generaron las revoluciones, que las llamaron revoluciones liberales o revoluciones burguesas. ¿Qué significa? Que los burgueses destituyeron políticamente, se las digo así como muy explicado de forma muy básica, destituyeron políticamente a la otra organización que venía del feudalismo, ¿sí? A toda esa organización, y se construyó esa sociedad en clases, ¿no? Derribando esa sociedad estamental. ¿Me van comprendiendo hasta acá? ¿Sí? Bien. Más o menos, pero bien. Bien. Ahí es cuando se inaugura el mundo contemporáneo, para que ustedes puedan entender, ¿no? El mundo contemporáneo se inaugura con el capitalismo. Entonces, con esas revoluciones burguesas y ahí empezamos a entender la idea de Estado que tenemos hoy. La idea de Estado que tenemos hoy no se relaciona al Estado antiguo, al Estado de la Edad Media, no. Es una concepción del Estado moderno. Y esa concepción del Estado moderno viene de la mano de estos contractualistas, Hobbes, Locke, Rousseau, que plantean que la sociedad, con diferencias, ¿no? Cada uno de ellos, pero la lógica en común es que las personas vivimos en estado de naturaleza y dejamos esa naturaleza de lado para entrar en un contrato social donde hay un soberano que garantiza la convivencia pacífica de las personas en un determinado territorio. Dejamos nuestro estado de naturaleza en el sentido de que todo lo que teníamos de animalidad lo dejamos de lado para convivir. O sea,
hay algunos, Hobbes dice que en estado de naturaleza somos malos, ¿no? Por naturaleza, entonces que las personas entramos a ese contrato social para protegernos, porque el estado de naturaleza manda en la ley del más fuerte, ¿no? Entonces nos conviene entrar en un contrato social, para que ustedes puedan entender, el contrato social sería la sociedad. Nos conviene, ¿sí?, entrar en esta sociedad para que ese soberano, para que ese Estado nos cuide de que no mande la ley del más poderoso, sino que podamos convivir pacíficamente. ¿Hasta acá vamos? ¿Se entiende, no? Hobbes vivió en 1500, de 1568 a 1679, es del Reino Unido, bueno, son ingleses, Hobbes y Locke son ingleses. Hobbes es H-O-W, no W, B larga de nuevo, E-S, Hobbes. Y tenemos a Locke. Locke es L-O-C-K-E. Lo van a ver igual, después les voy a mandar un resumen, pero bueno, se los digo para que puedan, porque después vieron que ven los apuntes y dicen, ¿qué dice acá? No saben quién es. Locke. Locke vivió 1632-1704, también es inglés. Y Rousseau, que es el último, Rousseau, con doble S, 1712-1778. Pero él es suizo. Ahora les voy a decir, ellos son los que inauguran el famoso contratos sociales, lo que les decía, pero además le dan como ideología, le dan caracterización, perspectiva a las revoluciones burguesas. Fíjense que si estamos hablando de Hobbes, es de la edad moderna, o sea, es anterior a la Revolución Francesa, es anterior a la revolución que se dio en Inglaterra, la Revolución Gloriosa de 1688, ¿sí? Esas revoluciones que derribaron a la monarquía absoluta, en el caso de inglés crearon la monarquía parlamentaria, en el caso francés la república, ¿no? Esto, libertad, igualdad, fraternidad, recordamos que lo vimos un poquito la semana pasada en la última clase. Le dan fundamentos teóricos. Imagínense que realmente es revolucionaria la burguesía. Imagínense, más allá que no coincidamos o que hayamos visto el marxismo, y bueno, en relación al marxismo, claro que no es revolucionario, pero digo, sí es revolucionario para una época derribar. ¿Qué es ser revolucionario? Ser revolucionario es revolucionar algo, ¿no? Revolucionaron, digamos, una forma de concebir la sociedad que se había dado por siglos, que es el feudalismo, muchísimos siglos, ¿no? Habíamos dicho más o menos del siglo IX al XIII, muchísimos siglos, ¿sí? Revolucionaron ese feudalismo, ¿no? Revolucionaron la lógica de la monarquía para establecer un nuevo orden. Entonces la burguesía es profundamente revolucionaria para su época y para sus necesidades, ¿sí? Y claramente, y tiene que ver con una necesidad de maximizar su riqueza, tiene que ver con una necesidad del capital y tiene que ver con un montón de cosas. Pero sí es profundamente revolucionaria para su época. Le dieron fundamento a estos contractualistas, le dieron fundamento entonces a lo que después vino como las revoluciones burguesas, la revolución de 1688, la revolución francesa, la revolución de Estados Unidos, ¿sí? Dieron como fundamento para empezar a creer que era posible cambiar el orden a como venía siendo, ¿sí? Estaban muy acostumbrados a un determinado orden, ¿sí? Entonces esas revoluciones burguesas, las revoluciones liberales, fueron posibles gracias a toda esta ideología. A los famosos, ellos inauguran las ciencias políticas, ¿sí? Este movimiento inaugura las ciencias políticas. Entonces, la idea que tenemos de Estado, que viene más de la secundaria, viene de esta idea. Fíjense, nosotras y nosotros creemos que el Estado es en realidad
algo de ese contrato social lo tenemos medio en la cabeza, inconscientemente, quizás no con organizadamente y sabiendo que lo dijeron estos pensadores, pero sí entendemos que nosotros y nosotras es mejor vivir en sociedad, ¿no? Porque vivimos ordenadamente, si no cada uno viviría en el medio de la montaña, el otro viviría en cosas y nos pelearíamos y sería la ley del más fuerte. Inconscientemente hay algo de todo eso que gira en torno a nuestro pensamiento acerca del Estado y además que se refuerza eso en la secundaria. La diferencia entre cada uno es sutil, digo, pero para que ustedes puedan entender, todos piensan en este contrato social, que todos dejamos esa animalidad para convivir en la sociedad. La diferencia es que es en los gobiernos que cada uno quería crear, pero que tiene que ver también con los momentos históricos que vivió cada uno. Hobbes hablaba de que Hobbes planteaba que era necesario terminar con esa idea de que el monarca era mandado por Dios, ¿sí? Eso fue profundamente revolucionario también. Hasta ese momento se creía que los súbditos eran súbditos y que el monarca estaba allá arriba porque venía mandado por Dios y esa gracia divina que hacía que dominase a todos los súbditos. Bueno, Hobbes dijo, no, esto no es así. El rey está ahí porque los mandados decimos que el rey esté ahí. Eso no fue menor para quebrar con la iglesia también, con el poder de la iglesia, no fue menor. Pero el monarca, hay que entender que el monarca está ahí porque, digamos, y eso ya cambia la cuestión, porque si, bueno, si nosotros te pusimos, no te puso Dios, puede haber un cambio ahí. Ojo, sí, estoy grabando la clase, sí. ¿Entiende? Bien. La diferencia con Locke es que, Locke dice, no podemos ser como monarquías absolutas. El gobierno que pensemos tiene que ser parlamentario, ¿sí? Tiene que ser, entonces, Locke realmente es el pensador que da nacimiento a las revoluciones liberales. Después es como quien dice que le da, es el creador de las ideas liberales. Y cuando hablamos de ideas liberales, ojo, no pensemos y no confundamos liberales con libertad. Ojo, son dos cosas diferentes. Porque muchas veces, entonces, o libertario. Libertario es un anarquista. Esto parece capaz que ustedes me han dicho, profe, algunos la saben, otros no, pero es muy complejo, porque algunos podemos interpretar un diario de forma totalmente diferente si pensamos que el liberalismo es una cosa que no es. Libertario es un anarquista. ¿Y qué es un anarquista? Es alguien que fueron Bakunin, unas ideas que creyeron en que había que disolver el Estado a favor de las libertades y que el Estado podía manifestarse de otra forma, de formas asamblearias, horizontales, no tenía que mandar uno, sino que podíamos decidir entre todos y todas, ¿sí? Organización diferente de la sociedad. Fue una corriente de pensamiento mucha influencia. En Argentina en los años 20 vinieron muchos italianos del sur que tenían esta ideología anarquismo. Hoy hay mucha gente que se dice anarquista, digamos. Es realmente una corriente teórica muy interesante, porque muchas veces, se los digo esto porque muchas veces es muy peyorativa la concepción que se tiene sobre el anarquismo, ¿no? Eso es anarquismo. Vieron que en la secundaria, ¿no? Muchas veces, eso es anarquismo, como el anarquismo es el diablo, ¿no? Como muchas veces se piensa. El anarquismo, como el comunismo, es diablo. ¿Por qué? Porque planteó justamente cambiar las cosas, cambiar el capitalismo, y no les gusta demasiado, ¿no? Pero bueno, realmente es una corriente teórica con mucho fundamento. Muchas veces se piensa o se dice como, el anarquismo es destruir todo. No. Es una corriente teórica con mucho fundamento. Hay pensadores que se mataron para pensar esa corriente teórica y hay muchos libros que sustentan esta teoría, les digo, porque muchas veces
Digo para familiarizarnos con las cosas. Capaz que voy y vengo con muchas cosas atrás, pero es necesario que tengan un sentido más amplio de las cosas, ¿sí? Bien. Pero nada, no tiene nada que ver el liberalismo de estas corrientes teóricas que estamos hablando, de Hobbes, Locke, Rousseau, los contractualistas, que inauguraron y que dieron fundamento a las revoluciones burguesas en un momento que tenía que ver con que el capitalismo necesitó imponerse también en la forma política. Nada que ver a los movimientos libertarios del anarquismo. ¿Se entiende? Liberalismo no es movimientos libertarios. Bien. ¿Por qué es necesario? Porque el liberalismo, ustedes tienen que entender qué es el liberalismo. Porque nosotros hasta el año pasado tuvimos gobiernos neoliberales. Si ustedes no entienden el liberalismo, no van a entender qué es el neoliberalismo. ¿Qué es el neoliberalismo en la educación? Por ejemplo, neo es nuevo, ¿no? Entonces digo, el nuevo liberalismo, ¿cómo lo podemos entender si no entendemos el liberalismo? Tenemos que tener insumos. Bien. Muchas de ustedes quizás digan, bueno, profe, pero nosotros vamos a trabajar con educación especial, lo que nos importa es otras cosas, ¿no? Quizás algunas de ustedes lo estén pensando. Digo, pero hay quienes, después yo lo voy a... Lo voy a trabajar, espero, siempre pienso que voy a trabajar muchas cosas y no tenemos tanto tiempo, digo, pero es crítico, ¿no? O sea, que tenemos que tener la capacidad de tener, más allá de lo que enseñamos, porque muchas veces esto pasa en educación especial, en primaria, que dicen, lo que yo no tengo que enseñar o lo que yo no me tengo que dedicar, no tengo por qué saberlo. Y eso es un error, ¿no? Porque, digamos, somos seres que, más allá de lo que tengamos que aplicar o no en nuestra práctica docente, ¿no? Tenemos que tener como ya una cultura general más allá del poder hacer, ¿no? Digo, eso es una falsa idea que gira en torno también a lo docente, porque entonces si no yo me dedico a, yo no, pero digo, no sé, soy del profesorado de matemática, me dedico a hacer cuentas, entonces lo único que necesito es hacer cuentas. Y es un poco limitada la mirada, ¿no? Así que bueno. Aquellos que pensaban eso, no se enojen conmigo, pero bueno, nada, tengamos una visión un poquito más amplia, ¿no? Y apostemos a eso, el saber está re bueno, ¿no? Eso que dicen siempre que nos decían no ocupa lugar, pero es verdad, no ocupa lugar y está re bueno tener conocimientos extras. Bien, y vuelvo a decir, ustedes tienen que saber leer un diario. Los diarios vienen con estos conceptos, ¿sí? Una editorial de un diario, digo, está bien, ahora ya no se lee el diario, pero digo, en un diario online, una editorial habla de estos conceptos. Digo, y un estudiante terciario no puede terminar un cuarto año sin saber leer un diario, ¿no? Porque me parece que el conocimiento ha bajado mucho. Antes era autodidacta, ahora ser autodidacta cuesta muchísimo más, ¿no? Como esto de investigar y aprender por los propios medios sin tener un título, está re bueno que se pueda hacer, pero cuesta mucho más, ¿no? Como que la sociedad no es de fácil acceso al conocimiento, ¿no? Está medio mermado a las instituciones. No estoy muy de acuerdo con eso, pero bueno, es lo que está sucediendo. Estos pensadores van a ciencias políticas y van a dar fundamento, vuelvo a decir, digamos, las revoluciones burguesas. Y van a dar fundamento teórico a las ideas que hoy giran en la sociedad acerca de lo que es. Pero les
lado, muchos ruidos, se escucha mal. A ver ahí, a ver ahí. Hola, ¿me escuchan? ¿No se escucha escuchando? Hola, hola. ¿Sí? Bien. Ahí veo los deditos. Genial. Es que me muevo algunas veces, sí. Yo me muevo mucho en el aula y al no tener la posibilidad. Bueno. Bien. Entonces, esa idea que gira en torno al Estado, sí, estoy moviendo papeles y demás, porque hay veces que tengo la ayuda de memoria, porque si no me voy mucho por las ramas. Yo me doy cuenta que me doy por las ramas y ustedes no me quieren decir. Otra de las ideas que giran en torno al Estado, otras de las ideas que muchas veces se enseña para poder comprender el Estado, es el Estado de Max Weber, la concepción del Estado de Max Weber. Vamos a estudiarlo con amor, pero no lo quiero mucho. Es lo que plantea que las personas convivimos y tenemos que convivir, estamos obligadas a vivir en sociedad. No es lo mejor, pero estamos obligados a vivir en sociedad. Él no es como los contractualistas sociales que dicen, bueno, nada, el contrato hace bien, es necesario porque las personas en su ser como animales no podemos vivir, o en su ser más natural, no podemos vivir si no es en esta sociedad. Él dice, bueno, nada, no tenemos otro, tenemos que vivir socialmente. Pero bueno, ¿qué es lo que él apunta? Él apunta a que las dominaciones de ese soberano sean legítimas. ¿Qué quiere decir? La dominación tiene que ser aceptada por el súbdito, por el dominado, para que se pueda convivir en paz. ¿Por qué? Porque si no sería todo el tiempo. Si hay una dictadura, habría todo el tiempo oposiciones a esa dictadura, para que ustedes puedan entender. Entonces él plantea bueno, las dominaciones, una sociedad va a funcionar bien cuando esa dominación es legítima. ¿Qué significa ser legítima? Cuando el dominado, los dominados, aceptamos que esa persona esté ahí. Y hay tres tipos de dominaciones. La dominación tradicional, que puede ser esta por la monarquía, esto de, bueno, está ahí porque Dios lo puso ahí, está ahí porque lo heredó, digamos, estemos o no estemos de acuerdo, en un momento la gente creía esa dominación y entendía que era así, ¿sí? Que lo puso Dios ahí. Después está la dominación carismática, que esta es muy interesante, pensar la dominación carismática. Está ahí porque tiene un carisma, porque tiene un don especial. Puede haber sido votado o no, o puede haber sido un gobierno revolucionario, o puede haber sido un gobierno que llegó por sus dotes. Por ejemplo, una persona que tiene mucho carisma. ¿Qué significa mucho carisma? Una persona que tiene mucha llegada al pueblo, una persona que dialoga con el pueblo, una persona que tiene un ida y vuelta con el pueblo. A ver, ¿se imaginan a alguien que tenga estas características? Si pensamos, no se escucha, dice de nuevo, no se escucha. A ver. ¿Ahí? ¿Se escucha? Sí. ¿Se escucha bien? ¿Hay mucho ruido? Sí. Ahí tengo el cable arriba mío. ¿Quién piensan? A ver, ¿se imaginan algún líder que el pueblo ama? Ha sido un líder carismático. Bueno, Evita, perfecto. Eva Perón, bien, un líder carismático, ¿sí? Un líder carismático, Eva. O Perón. Napoleón. Bien. ¿Estemos o no estemos de acuerdo? Fue un líder carismático, ¿no? ¿Quién más, Rita? Napoleón Bonaparte. Napoleón. Lula. Son líderes carismáticos que el pueblo, más allá de que los haya puesto o no, no me gusta mucho Fidel, ¿no? Dijo Romina, ahí, no.
bueno, digo, más allá que te guste o no, digo, realmente el pueblo de Cuba lo amó, digo, ¿no? Lo amaba, realmente. O sea, yo cuando fui a Cuba me dice, el pueblo me decía, ahora estaba Raúl ya en el poder porque Fidel era viejito. Y me dice, pero a nosotros no nos gusta porque Fidel, antes de dar el discurso, saludaba al pueblo, nos preguntaba cómo estábamos, cosas muy básicas, ¿no? De ese líder de mucho amor a su pueblo y su pueblo mucho amor a él, con sus características personales más allá de la ideología, ¿no? O sea, tenía un montón de más allá y más acá, ¿no? Porque era muy importante Fidel. No, sí, Fidel No, Fidel sí, el que está ahora no. Ah, bueno, está ahí, bien, perfecto, está bien. Ahí estaba capaz que la diferencia nada más. Bien. Bueno. Y después hay un tercer tipo de dominación, que es la más conocida por nosotros y nosotras, una dominación legítima. O sea, son 3 dominaciones legítimas. Una es la tradicional, habíamos dicho, una es la carismática y otra es la legal. La legitimidad viene de la mano de la legalidad. Entonces podemos o no estar de acuerdo, pero el macrismo llegó al poder con los votos. Tenía su legitimidad, se la daba la legalidad por la que llegó al mando. ¿Se entiende? Entonces, la legitimidad está de la mano de la legalidad. ¿Se entiende, no? Esto es bien básico, es bien fácil de comprender. Entonces, para nosotros gira en torno a esta cuestión de legalidad, esta cuestión de convivir en sociedad. Bien. Y muchas veces confundimos la concepción de Estado con gobierno. Pero yo acá les voy a decir, el Estado no es solo gobierno. El gobierno entra en la concepción de Estado, pero no es solo... Un Estado no es solo un gobierno. No es solo el Parlamento, no es solo las Fuerzas Armadas. ¿Sí? Es también idea, dice Linera, García Linera, que es el texto que vamos a ver brevemente. Yo les di todo este preludio porque la idea es que no vean todos estos textitos, sino un resumen de que yo les voy a dar. No van a leer a Hobbes, Rousseau, si no vamos a estar hasta el 1000. A mí lo que me interesa es poder que lean a la García Linera, que se lo subí o no se lo subí. La última clase le subí el texto o no. Hoy se los voy a subir. Y les voy a definir cómo plantea García Linera el Estado. A mí me interesa que toman esta excepción de Estado, pero sí tienen que conocer las otras. Por eso se los di brevemente. ¿Sí? Es muy fácil, es de fácil lectura, pero bueno, por eso les di todo este primer conocimiento previo. García Linera dice, García Linera es el expresidente de Bolivia, destituido ahora. ¿Sí? Es un intelectual que más allá de las simpatías o apatías que tengamos por el gobierno de Bolivia, es un intelectual, sociólogo, politólogo. No está escribiendo solamente desde su rol de vicepresidente, está escribiendo desde su rol de intelectual. ¿Sí? Les digo por si, más allá de lo que les genera a ustedes, realmente es un tipo con mucho conocimiento. Él nos va a, bueno, y de hecho ahora está a cargo de varias cátedras en la Universidad de Buenos Aires, una vez que fue, ustedes saben que hay un golpe de Estado en Bolivia, ¿no? Eso lo saben. Más o menos. Bien, hay un golpe de Estado que ha destituido a Evo Morales y a su vicepresidente, que es este señor que estamos leyendo, Álvaro García Linera. Linera va a decir, el Estado no es solo el gobierno. El Estado es también, no es solamente la parte material. El Estado tiene una dimensión material. La dimensión material es todo aquello que se ve, que se palpa, que se entiende. Todo aquello sí, a Evo fue el golpe, claro. Todo aquello que se entiende, que se ve, que se materializa en fuerzas represivas, en el Parlamento,
en la iglesia, en la escuela, en todas las instituciones. Todo eso se ve. Eso es el Estado. El Estado es todo lo que se ve. La dimensión material, dice Álvaro Linera, del Estado es todo aquello que es palpable, ¿sí? Que se puede entender con la razón, que se ve. ¿Me entienden? Nosotros y nosotras, ¿qué hacemos? Pasamos por instituciones, ¿no? Dice Gramsci, Antonio Gramsci, otro pensador. Pasamos por instituciones que nos van a moldear y nos van a tratar de hacer como quiere el dominante, ¿se entiende? Las instituciones no son gratuitas, las instituciones no son que vinieron de la nada. Por eso como docentes tenemos que saber que nuestro diseño curricular, nuestro sistema educativo tiene un correlato con la sociedad en la que vivimos. No son sacados de la nada. Se necesita, por ejemplo, ustedes no sé si saben, lengua, matemática, inglés, han cambiado el plan, ¿no? Han cambiado el plan de estudios. Bueno, ¿por qué? ¿No? Eso no son casualidades. Se ha cambiado el plan de estudio. Tiene que ver, es para dar respuesta a las nuevas necesidades de la sociedad, para decirlo de alguna forma. Yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo. A mí se me cambió la materia sociopolítica por problemáticas socioinstitucionales en lengua y matemática y en inglés. Y digo, sociopolítica es una cosa que es macro, que es poder ver y analizar la sociedad, y otra es problemáticas propias, que es más micro, ver las problemáticas chiquitas de las instituciones, que no está mal, digo, pero no está mal si estuvieran las dos. El problema es que si pensamos y vemos solamente que el pibe, la piba, les niñes van a nuestras aulas y no comen porque pensamos que el papá es malo y no tiene trabajo porque no come, estamos mal pensando que el problema es de un niño. El problema es más social. Y si no tenemos las herramientas de poder analizar más socialmente, estamos al horno. ¿Se entiende? Bien. Entonces, pensar que todo tiene relación. Álvaro Linera va a decir que las instituciones son parte de esta dimensión material, o sea, las instituciones entraría a la escuela, una de las herramientas fundamentales para nosotros los futuros docentes, la iglesia, las instituciones, el parlamento, o sea, las leyes, el Congreso, el lugar donde se discute, el gobierno propiamente dicho, la distribución, el monopolio de la fuerza. Ustedes saben que las personas no podemos, supuestamente legalmente, no podemos estar armadas en la sociedad nuestra, ¿no? No, realmente no se puede, está prohibido. El único que tiene el monopolio de la fuerza, el único que sí puede estar armado es el Estado, ¿no? Eso lo saben. ¿Por qué? Porque el fundamento es estar armado contra estados, contra otros estados, y también tiene el monopolio de la fuerza. ¿Qué quiere decir? Tiene el monopolio de la represión. Nos puede reprimir el Estado. Son los únicos que pueden reprimir. Las Fuerzas Armadas son parte del Estado, es algo visible, la policía, el ejército, ¿no? Bueno, pero es muy importante entender a García Linera cuando dice, pero también tiene la dimensión ideal. La dimensión ideal son esas verdades, esas construcciones de sentido, esa idea, esa ideología, esas miradas, esos relatos acerca de lo que está bien y lo que está mal, esa construcción del sentido común que tiene el Estado. La ideología. Y cómo esa ideología, a través de las instituciones, se mete en nuestras cabezas. Esta idea del sentido común, como yo no sé si les decía, creo que ustedes no, digo, pero porque esto es otro pensador, Antonio Gramsci. Vamos a dejar a Linera un poquito de costado, porque yo con ustedes no les di la clase de Antonio Gramsci, lo estoy citando mucho y se les va a confundir. Aparte, doy 2 o 3 líneas de Antonio Gramsci para que puedan entender, porque si no se les va a hacer un matete.
Antonio Gramsci es italiano, 1891-1937, si no me equivoco, Italia del Sur, nació, bueno, él logra hacer toda una caracterización, no estudió, así como les venía contando que hay personas que eran autodidactas, él no estudió formalmente, sino que toda su formación tiene que ver con la praxis. Él inauguró este concepto que se llama praxis, práctica con teoría. O sea, él se metió a los consejos de fábrica, a la fábrica para estudiar, fue marxista, para estudiar, para entender cómo se daban las relaciones entre las personas, ¿no? Para poder crear la conciencia de clase de Marx, ¿sí? ¿Voy bien? ¿O estoy mezclando todo, chicas? Díganme. Sí, estoy mezclando todo. Bueno, estoy con Gramsci, punto aparte. Álvaro Linera lo retomamos. Porque el texto de Linera es bastante fácil. O sea, Gramsci no se los voy a dar para leer. Entonces, quiero nombrárselo para que sí lo puedan tener, porque es un gran pensador y para mí es magnífico Gramsci. Gramsci trabajó con las famosas superestructuras. Recuerden que la clase pasada estuvimos trabajando sobre la estructura, o sea, sobre la base económica de una sociedad, y dejamos al lado de la superestructura vacía. ¿Recordamos que habíamos hecho un cuadro? ¿Sí o no? Bueno, la superestructura es la base política de una sociedad y él trabajó sobre esto. Entonces Gramsci va a decir, la superestructura, o sea, las formas políticas de una sociedad se dividen en sociedad civil y sociedad política. Es muy parecido a lo que estábamos hablando. Sociedad política es el gobierno. Sociedad civil, o sea, para que ustedes puedan entender la concepción de Estado, y sociedad civil es las instituciones, la iglesia, la escuela, los medios masivos de comunicación, la construcción del sentido común. Vieron que ustedes y nosotras siempre decimos, vos no tenés sentido común. ¿A qué te estás refiriendo? ¿Quién construye el sentido común? ¿Quién dice lo que está bien y lo que está mal? ¿Por qué hay un solo sentido común? Ojo que muchas veces decimos y reproducimos cosas que en realidad son imposiciones. El sentido común es una imposición de la ideología del dominante hacia los dominados. Pensamos como quieren que pensemos. ¿Se entiende? Me mira como diciendo, usted está loca. Bueno, estoy un poco loca, pero además de eso, ¿me comprenden lo que quiero decir? El sentido común es una creación. Nosotros pensamos que encima intervenimos en la creación de ese sentido común, pero no somos parte, lamentablemente. Es una imposición de los grupos dominantes sobre los grupos dominados. Les conviene que pensemos así. La institución escuela fue creada para eso, chicas. Son todas chicas, ¿no? A imponer, no fue para liberar las cabezas, fue para imponer. Después por eso podemos hacer, por eso para mí es interesante poder caracterizarnos como intelectuales críticas, ¿sí? Y ahí meter, porque digamos, en realidad no está creada para eso, está creada para reproducir una sola lógica. Tenemos que mirar de forma crítica. La escuela sarmientina, la escuela de Sarmiento, genocida, asesina, pensada para eliminar al otro, al distinto, eliminar al originario, al indígena, eliminar al extranjero, no eliminar solamente matarlo, también hubo matanzas, pero digo, no solamente eso, matar también su ideología, su mirada, su pensamiento, su lengua, su cosmovisión, imponer la lógica de un solo Dios frente a los múltiples dioses de los pueblos originarios, ¿no? Imponer que la única lengua que estaba habilitada era el castellano frente a los múltiples lenguas de los pueblos originarios, que la ropa era la occidental, la permitida desde Europa. Había
eran bárbaros, eran salvajes los pueblos originarios, y la escuela debía moldearlos, debía hacerlos entrar en esa lógica de normalidad, que ustedes saben muy bien que es una creación la normalidad, no existe lo normal y lo patológico, ¿no? Ustedes saben muy bien como estudiantes del profesorado especial, qué es lo normal y lo patológico, qué es lo que entra dentro de el cuadrado de lo normal, de lo que está bien. La escuela no fue pensada fue para homogeneizar, para hacerlos todos iguales, no para entender las diversidades, ¿no? No para contemplar las diversidades, para liberar las diversidades, no. Entonces, me fui, ¿no? Entonces Gramsci va a decir, el bloque histórico, ese bloque encargado de bloque histórico, ese bloque de poder, es el encargado de lograr contagiar esa idea que ellos tienen sobre los subalternos, sobre los dominados. Los dominados no se pueden todo el tiempo revolucionar, no pueden todo el tiempo protestar. Entonces tiene que haber diferentes funciones de instituciones para lograr que esos dominados se aplaquen, que se convenzan de que los dominados están ahí, que los dominantes están ahí porque está bien que estén ahí, y que nosotros, vuelvo a decir, laburemos precarizadamente porque está bien que estemos acá. ¿Me van comprendiendo? ¿Están comprendiendo la idea que les quiero llegar a como que ustedes comprendan? Entonces, esa idea de la hegemonía, y esto quiero que ustedes comprendan este concepto que lo vamos a escuchar muchas veces, esta idea, la hegemonía. La hegemonía es un concepto gramsciano, hegemonía. La hegemonía no es más ni menos que las ideas que se imponen como verdad. Entonces ahí vamos a tener, ahí van a ver que hay gente que dice la escuela hegemónica, que es una escuela, la buena, la verdadera, la que impone el poder. Hay, por ejemplo, la medicina hegemónica, digo yo muchas veces. ¿La medicina hegemónica cuál es? La medicina que te dice que tenés que tomar esto, esto, esto y esto, y no adquiere y no asume de que hay otras medicinas alternativas, que los pueblos originarios consumían otro tipo de cosas no aprobadas por los laboratorios, ¿no? La hegemonía es aquella imposición del poder acerca de lo que es la verdad. Y esa hegemonía se construye, digamos, por el grupo de poder. El grupo de poder, dice Gramsci, puede ser, son alianzas de poder. Por ejemplo, no sé, en Argentina tenemos los terratenientes, tuvimos históricamente los terratenientes como grupo de poder, ¿no? Los terratenientes. Pero hoy pueden ser los grupos financieros, pueden ser el poder lo tienen los grupos, por ejemplo, las grandes empresas multinacionales. ¿Sí? Todo eso hace una alianza y generan la hegemonía, generan la verdad, generan el poder, generan una visión de los hechos. Por eso mucha gente dice, bueno, tenemos que generar una educación contrahegemónica. ¿Qué significa una educación contrahegemónica? Tenemos que organizarnos y hacer la contrahegemonía. Eso lo van a ver, lo van a escuchar muchas veces. Es muy utilizado, son conceptos utilizados por Gramsci, realizados, creados por Gramsci. Claro, y los medios de comunicación, acá me acotan en el chat, ¿no? Multinacionales y grandes medios de comunicación. Gramsci creó este concepto de hegemonía y hoy lo tomamos todo el tiempo. Por eso es necesario que ustedes puedan comprender. ¿Qué es un movimiento contrahegemónico? A ver, ¿qué será entonces? Si les digo que la hegemonía es la construcción de la verdad. Dime si puedo pasar entre mañana y el sábado. Alguno de esos 2 días, así ya no me gasto la plata. ¿Qué será un movimiento contrahegemónico?
No, ni idea, profe. ¿No te quedó nada de esa tierra que compraste? ¿Qué? De la tierrita que compraste. ¿No? Perdón que vino mi mamá. ¿No te quedó nada? Ah, bueno, dale. Yo no tenía la tierra. Digo, está bien igual, porque hay movimientos que hablan de la tierra. Son contrahegemónicos. La contrahegemonía, ¿no? Digo, hegemónicos. Se está hablando de una educación Waldorf, algo así, que no sé qué es, pero dicen que es distinta. Bien, gracias. No sé quién habló. Waldorf. Algo Sí. así, no sé qué es, pero bueno. Está muy bien, está bien. Yo no estaría, pero está buena, está bueno pensarlo. Hay gente que dice que sí es que la Waldorf, hay otra más, son dos. Son educaciones alternativas. Yo no sé hasta dónde son contrahegemónicas. Habría que pensarlo. Digo, porque primero son de elite, porque son privadas, ¿no? Montessori, son privadas. Entonces digo, bueno, ¿hasta dónde se genera la contrahegemonía? Porque sí, vos podés mandar a tu pibe, o a tu piba, a estas escuelas así, liberadoras, que tienen arte, que tienen música, que no se dividen. Les digo, por cuento que, o sea, perdón, estoy hablando medio como de... Está bien que aquellos lo mandan, no digo que esté mal, pero quiero decir, parece que lo estoy diciendo como medio sobrante, pero digo, no tiene una división estática o sea, no es primero, segundo, tercer año, como que van como construyendo el conocimiento entre todos de forma más horizontal. No hay una educación tan vertical como esta educación bancaria que planteaba Freire. Yo le estoy poniendo muchas cosas y ustedes me van a decir, profe, no entendí nada. Y terminé diciendo, ¿algo de Freire fueron viendo con otra materia? No, tampoco. No. Paulo Freire, bueno. Vamos, no importa. No se sientan que falta mucho, falta poco. No, vamos a ir viendo. Paulo Freire fue un pensador de la pedagogía de la libertad, pedagogía crítica, ¿sí? Que vino a romper una pedagogía contrahegemónica, ¿sí? Paulo Freire es el gran pensador, el gran pedagogo. Por eso lo van a escuchar 1000 veces, lo escucharon hoy por primera vez, y me alegro que haya sido yo la primera. En su formación lo van a escuchar 1000 veces a Freire. Paulo Freire, brasilero, 1000 veces lo van a escuchar, van a decir, basta de Paulo Freire. Paulo Freire es un pedagogo que entendió que la educación no tenía que ser reproductora. Y él planteó las dos corrientes, esa educación bancaria, tipo banco, donde vos entendés al sujeto educando como un sujeto que viene de su casa sin conocimiento alguno y lo tenés que llenar cual recipiente, ¿no? Cual recipiente, y la educación popular versus la educación popular que él plantea, que bueno, todos y todas tenemos sabiduría, tenemos conocimientos distintos, los conocimientos tienen que girar, dice, que, a ver, un niño, una niña, un albañil, un niño que ve a su padre, a su madre, realizando actividades con la naturaleza, con esto, con la albañilería, con la pintura, digo, tiene un montón de conocimientos, quizás no son conocimientos formales, pero ¿por qué pensamos que son conocimientos que hay que desecharlos? ¿Por qué la escuela no valora esos conocimientos? ¿No? Dice Freire. Bueno, lo tenemos que ver como una tabla rasa, o sea, como una tabla rasa que no tiene conocimiento, que el pibe viene así, como libre de nada, y no entiende nada, y nosotros le vamos a dar la luz. Los educadores somos la luz, y ellos son la oscuridad, ¿no? Bueno, esa mirada es esa educación contrahegemónica. Che, valoremos los conocimientos que no se aprenden en la escuela. Los conocimientos no solo se aprenden en la escuela, ¿sí? Que un pibe, una piba sepa sembrar la tierra, que un pibe, una piba sepa cómo cuidar los ciclos naturales,
sepa, digo, para pensar en los pueblos originarios y hacer la relación que les decía recién con la escuela sarmentina, digo, ¿no? En qué pasó en nuestro país. Digo, que un pibe venga con un montón de conocimientos de la casa, había que sacarle esos conocimientos porque eran inválidos para lo que quiso construir Sarmiento, ¿no? Esto de mirar el sol, de ver los ciclos de la tierra, de ver los ciclos de la naturaleza. Bueno, vamos de un lado al otro, de un lado al otro. Discúlpenme, pero como que hay veces que digo una cosa, la otra, la otra, la otra, la otra. Total, los textos, o sea, van a tener que leer García Linera, ustedes van a tener una pregunta acerca de Linera, es fácil lectura. A mí me interesa que podamos en las clases ver un poquito de cada cosa, ¿sí? Y tengan un conocimiento. Porque si yo me siento acá y les doy el texto de García Linera, que ustedes lo van a leer, digo, puede ser que les ayude un poco a leerlo, pero sí necesito que tengan el conocimiento con quién discute Linera, porque cada texto discute con alguien. Los textos, los pensadores están discutiendo, están contestando algo, y si ustedes no pueden ver a quién contesta, estamos al horno. ¿Se entiende? Estamos al horno. Bueno. Entonces, vuelvo a Gramsci y termino con Linera, ¿sí? Vamos a ir cerrando las ideas que quedaron inconclusas. Y obviamente tienen para preguntarme, ahora en un ratito dejamos el micrófono abierto para preguntarme lo que quieran. Que va a haber mil preguntas. Gramsci entonces plantea este concepto importante de hegemonía, este concepto de que el Estado se divide en sociedad civil y sociedad política. La sociedad civil y la sociedad política son necesarias para que los grupos, el bloque histórico de poder, imponga su ideología, imponga el sentido común. Gramsci, otro de los grandes conceptos de Gramsci es sentido común. Y él dice que tenemos que ser capaces de crear el núcleo del buen sentido, que es la crítica a ese sentido común. Yo les voy a dar también link para que vean algunos cortos que les van a clarificar lo que estuvimos viendo en la clase de hoy. ¿Les parece? Hay un corto de Canal Encuentro acerca de Gramsci, ¿sí? Que es muy interesante, cortito, son 10 minutos y así pueden entender un poquito mejor, ¿sí? No les queda tan inconclusas las clases porque no vamos a poder ver todo. Bien. Entonces, García Linera lo que va a decir es: quedó más o menos, entonces la escuela entra dentro, en Gramsci quedó más o menos, la sociedad civil, la escuela entra dentro de la sociedad civil, ¿sí? La escuela, la iglesia, la familia, los medios masivos de comunicación entran en la construcción y en la imposición de ese sentido común, que no es más ni menos que la ideología de los dominantes sobre los dominados. Y es para mantener el control. Es muy interesante poder pensar que dice Gramsci, la sociedad política, por ejemplo, que es la represión, que es el gobierno, que es el parlamento, que son las leyes. En una sociedad que funcione bien, no es necesario usarla. ¿Qué significa esto? Si la escuela funciona bien, si la iglesia funciona bien, si los medios masivos de comunicación funcionan bien, no se necesita reprimir a las personas, porque nosotros y nosotras vamos a adquirir el sentido común en la iglesia, en la escuela, en la familia y en los medios de comunicación, y no nos vamos a rebelar. Y como no nos vamos a rebelar, no necesitan reprimirnos. Si lo pensamos, funciona bastante bien el sistema. El sistema funciona bien como está. No necesita casi represiones. Represión, digamos, con la fuerza, lo necesita en momentos álgidos, como en la dictadura militar. La dictadura militar vino a imponer un orden cuando se estaba yendo de las manos. ¿Por qué? Pero yendo de las manos bien, digo. Cuando la gente se empezó a rebelar. En los 70 la gente se empezó a rebelar. La ideología del poder no gustó. Y no a 1, 2 o 3 locos pensantes, sino a muchos.
Y ahí se impuso la represión. ¿Me comprenden? La sociedad política aparece cuando la sociedad civil empieza a trastabillar. Cuando empieza a no ser tan funcional, a no funcionar tanto. Cuando la gente dice, che, no me convence lo que me enseñan en la escuela. Esto de que tenemos que bajar la cabecita, de ser así, de creer que el poder está bien, que eso nos mandan porque está bien que nos manden, no me convence. Organicémonos y hagamos algo diferente. Ahí viene la bala, ahí viene la represión. ¿Se entiende? Ahí viene el encarcelamiento. Ahí vienen las desapariciones, en nuestro caso, ¿no? En el caso argentino. Dictadura militar. Bien. Y en definitiva, García Linera toma Gramsci para entender esta lógica también. Y lo va a tomar y va a decir absolutamente lo mismo, pero va a profundizar un poquito en la dimensión ideal del Estado. Va a profundizar porque va a decir, sí, bien, Gramsci dijo bien, que existe la sociedad política, es la dimensión material en Álvaro Linera, ¿se entiende? La sociedad política en Gramsci es la dimensión material en Álvaro Linera. ¿Me entienden el paralelo? Ay, pobres chicas. Sí, no. No, gracias. Ahí está bien que me digan no. Con la cara, no entiendo nada. Así como Gramsci dijo que existe una sociedad política, que es aquella que es el Parlamento, las leyes, todo lo visible, la represión, la policía, las Fuerzas Armadas, eso se traduce en Álvaro Linera. Álvaro Linera a eso le llama dimensión material. A eso mismo. Pero Álvaro Linera, lo novedoso y lo que me parece interesante que ustedes puedan entender es que dice que el Estado también hay una dimensión ideal. Y que no es más ni menos que visibilizar ese famoso sentido común que dijo Gramsci en la dimensión ideal. ¿Qué significa esto? Que el Estado también tiene discursos de verdad. Que el padre del aula, Sarmiento Inmortal, haya sido un héroe hasta relativamente poco para los argentinos, tiene que ver con una construcción de un discurso de verdad. Se construyó una determinada verdad, ¿no? Y nosotros y nosotras decimos padre del aula, Sarmiento, inmortal, ¿no? Sin decir que Sarmiento un asesino. Se construyó un relato de verdad, una mirada de lo que está bien. Y quién, obviamente, ¿no? Como dice la canción, la historia escrita por vencedores. La historia escrita por vencedores. La historia es escrita por los vencedores, por los relatos hegemónicos, por los relatos del poder, por los relatos que, o sea, esos relatos que invisibilizan, que ocultan otros relatos. Hay un solo relato que es verdadero. Todos los demás son ocultados, puestos debajo de la alfombra, invisibilizados, asesinados. ¿Sí? Esta es la dimensión ideal del Estado. Entonces, por más de que cambie el gobierno, no cambian automáticamente la ideología del Estado. ¿Se entiende? Esto es fundamental poder entenderlo. No cambia, porque está... porque el Estado históricamente se construye con toda esta ideología. Y tiene que pasar un montón de cosas, además de un cambio de gobierno para cambiar toda esa mirada, ideología, esa perspectiva del poder. Tiene que haber una crisis de Estado, dice Linera. Y esa crisis de Estado solo puede suceder cuando los dominados estén inconformes con el papel de dominados.
cuando empiezan a descreer de los dominantes, cuando no están cómodos con ese lugar, cuando empiezan a descreer que los discursos de verdad, cuando empiezan a decir, che, esto no fue verdad, esto no es real, esto no es así. Ahí hay una crisis de Estado, dice el libro. Una crisis de Estado cuando los dominados ya no bancan más a los dominantes. Y no es 2 o 3 personas, es un movimiento, es una organización, son muchos. A ver, si ustedes, digo, para compartir un poquito, y no sé, es un monólogo, yo sé que es un monólogo y mucha información y van a terminar con la cabeza odiándome, pero si ustedes se ponen a pensar, ¿tienen algún ejemplo de crisis de Estado? Digan, nos podemos equivocar. ¿Cómo que pensemos? ¿Cuándo fue una crisis de Estado en Argentina, por ejemplo? Creo que los últimos años, todos los años han sido crisis por una cosa o por otra, como que se fue desenmascarando el discurso de ciertos políticos, hizo crisis en diferentes medidas y tamaños en el Estado, se me ocurre a mí. Bueno, está bien, Analía, me parece interesante, pero digo, pensemos esto de la crisis de Estado profunda es realmente, para que puedan entender, es las instituciones funcionan muy bien, los medios masivos funcionan muy bien para contagiarnos, para que nosotros pensemos como quieren que pensemos, ¿no? ¿Vieron que hay veces que hay gente que vos te sentás a hablar y te reproduce el noticiero de las 8 de la noche? Sí, sí. Te habla como si fuera el noticiero, o sea que evidentemente es como muy bajada de línea, ¿no? Como muy, bueno, digo, acá en el chat me dijeron 2001 es un antecedente, Sí, 2001. Después podemos decir que no pasó nada, ¿no? Pero sí fue un antecedente donde los dominados se cansaron. Había venido el neoliberalismo, o sea, habíamos transitado el neoliberalismo, el menemismo, el hambre total, la precarización. Los dominados dijeron, basta. Digo, una famosa frase, se intentó, una famosa frase, digo, que condensa lo que es una crisis de Estado, digo, que hay que trabajarlo. Tiene que ver con que se vayan todos. O sea, que se vayan todos es una maravillosa construcción social argentina. Digo, es maravillosa. Después podemos decir, bueno, profe, pero volvió Duhalde, que Duhalde había sido gobernador de la provincia de Buenos Aires durante años, décadas. Pues si volvió, o sea, no se fue nadie. No se fue nadie. Pero sí digo como creación, porque si no parece que, creo que muchas veces vemos en los otros. Hay mucha gente que dice, no, la Argentina, viste, es esto, es lo otro. Argentina tiene un montón de creaciones sociales. Tiene un montón de cosas importantes que hay que tomar en cuenta. Luchas. Inauguramos un montón de, algunas lamentables y otras no, de cuestiones dentro de la lucha. Digo, lamentables ¿por qué? Porque muchas veces tuvieron que ver con la consecuencia del hambre, ¿no? El famoso piquete, digo que hoy puede decir, no, los piqueteros, que después se fue deformando, digo, pero el piquete es una creación maravillosa que tuvo gente que se quedó sin laburo en el sur, ¿no? Los que eran altos gerentes, ¿no? De YPF, que una vez que YPF se privatiza se quedan sin trabajo, y en ese momento los trabajadores desocupados ya no podían hacer lo que estaban acostumbrados a hacer cuando protestaban. Un trabajador cuando protesta, ¿qué hace? ¿Cuál es la forma de protestar que tenemos los trabajadores y las trabajadoras? Empleados. Ahí alguien quiere hablar y no... Esta chica, que no sé el nombre, acá va, Daniela.
¿Qué dice Daniela? Pero no te escucho. Y una huelga, un paro. Hola. Hola, profe, ¿me escuchas? Huelga, un paro, exacto. Claro. Sí, perfecto, Daniela. Huelga o paro, genial. Es la que hay. No tenemos otra, porque nosotros los trabajadores paramos el proceso productivo, digo, bueno, nosotros los docentes no, pero digo, sí, que es el proceso de aprender. Quienes tienen trabajo, la famosa huelga inventada allá al principio del capitalismo fue parar el proceso productivo. Dejo de trabajar y ¿qué hago? Hago que el empleador, el burgués, pierda la plusvalía. ¿Recuerdan que habíamos hablado de eso, del marxismo? Pierda la ganancia, ¿no? Pero ¿qué pasa al trabajador que no tiene trabajo? Deja de producir, bien. Dejó de producir y, o sea, que no maximiza riqueza, que no sigue generando ganancia. Alguien que no tiene trabajo no puede hacer más que impedir la distribución de esa producción. Fíjense, se impide la distribución. El piquete es parar, porque en realidad era en el sur, en las rutas provinciales, en las rutas nacionales y provinciales, impedir que ese camión con producción circule. La forma de qué? De impedir que los empresarios le llegue el producto a otros lugares. Es maravillosa la idea, chicos, chiques. ¿Es maravillosa o no? Después, bueno, profe, no, pero el piquete me jode para ir a laburar. Bueno, después hay un montón de discursos, ¿no?, que hubo después del piquete. Digo, pero fue un método de lucha novedoso. Digo, no tenían otra. ¿Qué van a hacer los desocupados? En medio del sur, Cutralcó, lejano, en medio del sur. O sea, se habían ido a vivir muchos, especialmente porque YPF les dio laburo allá. Una locura, ¿no? Se quedaron sin laburo. ¿Qué van a hacer? No les dejo pasar los camiones con combustible. Es muy buena, ¿no? Oye, recontenta. Digo, pero del año 97. Después se utilizó ese método para otras cosas y podemos después decir si se desvirtuó o no. Podemos discutirlo. Yo digo, somos creadores de un montón de métodos de lucha. 2001, claro, pero era la única forma, dice Mónica, exactamente. Era la única forma de reclamar. Era lo único que podían hacer esos trabajadores con sus familias y se habían quedado sin nada. Nos cuesta mucho algunas veces ponernos en el pellejo del otro, ¿no? De la otra. La empatía, la famosa empatía, ¿no? Que deberíamos practicar más seguido. Ponamos en el lugar del otro y de la otra y decir, bueno, ¿qué lleva a una familia, por ejemplo, a irte del país y irte a otro país? ¿No? Y dejar de criticar al extranjero porque se viene a nuestro país, porque necesita venir. Y yo haría lo mismo si no tengo un mango, ¿no? Me voy a donde sea para darle de comer a mis hijos, ¿no? Pero muchas veces el poder también nos implica y el poder nos construye, nos dice que tenemos que odiar al extranjero, porque es mejor que nos peleemos entre nosotros, ¿no? Entre nosotros. Entonces ese famoso discurso no es nuestro. Ese discurso es de los medios de comunicación, nos vienen a sacar el trabajo. Y capaz que les cae incómodo lo que les digo, porque capaz que lo piensan muchas veces, pero piensen que no es propio, piensen que harían ustedes en esa situación. Piensen realmente qué pasó en el 2001 o antes con toda la gente que se fue a Europa y vivía haciendo los trabajos que muchos extranjeros, hermanos latinoamericanos hacen acá, ¿no? Los trabajos que nadie quería. Entonces también pónganse a pensar, ¿no? Hay una canción de León Gieco que habla de eso. Y piensen también, todos nuestros abuelos, la gran mayoría de abuelos, abuelas, bisabuelos, abuelas, son europeos del sur que vinieron totalmente hambriados. Entonces también hay que recordar esto, porque nosotros no somos un pueblo originario, la gran mayoría.
¿no? Pero sí criticamos cuando vienen otros, ¿no? Es terrible. Somos la gran mayoría hijos y nietos de extranjeros. Nietos, bisnietos, digo, pero hijos en el sentido de la herencia. Pero bueno, tenemos sangre clara, entonces eso nos hace distintos. Ojo, ojo. Dije una burrada, sangre clara no se puede tener, así que es una metáfora, quise decir. Bueno, termino con Álvaro Linera y no rompo más. Y se la deja descansar. Linera plantea entonces que esa dimensión ideal es esa introyección de la ideología dominante sobre los dominados. Es hacernos pensar como ellos creen pensar, es reproducir estos discursos que veníamos diciendo, ¿no? Es esa dimensión ideal, y él dice, la crisis de Estado no se da solamente cambiando un gobierno. Miren qué pasó en Bolivia. En Bolivia cambiaron el gobierno, años, desde 2005, años de un gobierno diferente, originario, ¿no? Cientos de años, el 80% de la población boliviana es originaria y han tenido hasta Evo Morales gobiernos blancos, siempre gobiernos blancos, y sin embargo se cambió el gobierno y le hicieron un golpe 10 años después, más 12 años después, porque el Estado seguía enquistado, en el Estado seguían enquistadas las ideologías del poder. El gobierno había cambiado, pero todas esas miradas de superioridad, porque en Bolivia encima los blancos son, si acaso son despectivos, Bolivia es una cosa espantosa, los blancos con los mismos, con el mismo pueblo originario, son una cosa que dice cosas terribles, ¿no? Los collas se le dicen al mismo, a ellos mismos se dice el colla, la colla con una forma despectiva terrible. Y bueno, evidentemente terminó volviendo a imponerse, ¿no? La ideología de superioridad sobre el Estado boliviano. Podemos discutir si Evo hizo las cosas bien, mal, podemos discutirlo o no, digo, pero Evo había sido votado, ¿sí? Por el pueblo. Entonces podemos discutir un montón de cosas, pero no es casual que se imponga en el poder una rubia, que en realidad me ha teñido y todo, pero rubia, ¿no? Digo, qué oposición, qué mirada, ¿no? A una persona contra una persona originaria, ¿no? El primer presidente originario de toda Latinoamérica, ¿eh? Con orgullo lleva sus prendas de aguayo. Bueno, ¿se entiende? ¿Se entendió? Entonces, crisis de Estado es una crisis que realmente ponga en relieve, que realmente discuta, ¿sí? Que el pueblo realmente discuta, los subalternos discutan la ideología dominante. Ahí recién se va a generar una crisis de Estado. Entonces, este señor Álvaro Linera, que es boliviano, va a decir, bueno, esto pasó en la década del 80 en Bolivia, esa crisis de Estado, porque vuelve a decir, el Estado no es solamente ganar el gobierno. Si yo gano el gobierno, no significa que pueda conservar ese gobierno, pero además no significa que desde de arriba hacia abajo se puedan transformar las cosas. Las cosas se tienen que transformar de abajo hacia arriba. ¿Qué quiere decir? La conciencia la tenemos que tomar desde abajo. Y poder discutir esa ideología, poder discutir ese sentido común, poder discutir esos discursos de verdad y ahí disputarlos. ¿Se entiende? Mazo, ¿no? Medio complejo, pero ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? El movimiento coca-colero, el movimiento que lleva a cabo Evo Morales de la coca sagrada, la coca no es cocaína, la coca es una hoja que es sagrada en los pueblos originarios, de muchos usos, entre ellos usos medicinales, que obviamente no le gustaba a Estados Unidos, y en
contra de el supuesto narcotráfico, pero en realidad no era contra el narcotráfico, sino era contra la idea que llevaba la coca detrás. Incendiaban los campos, ¿no?, de coca. La coca es una hoja que se toma en té, que se toma en diferentes cuestiones y es ancestral, ¿no? Los pueblos originarios se la usaban muchísimo y en Bolivia se usa muchísimo. Tiene un montón de propiedades. Ese movimiento coca-colero se organizó y empezó a disputar la lógica, a disputar la lógica de la verdad, de que en los años 80 Evo Morales pertenecía a ese movimiento social, ¿sí?, de coca-coleros, no de Coca-Colas. Claro, Jujuy también la usan, en Salta también, muchas veces, si ustedes tienen la posibilidad o de ver algún jujeño o algún camionero, la coca se masca, ¿no? Se deja en el cachete, se deja al costado, entonces uno va, ese juguito que se va desplegando, entonces vos te vas poniendo hoja, por eso algunas veces hay gente que tiene la cara así, porque tenés hoja, no se muerde, te deja al costado y se va generando un juguito que te mantiene despierto, por ejemplo, que te hace bien para la panza, que ayuda para, por ejemplo, la altura, para mantenerte activo en la altura. Ustedes saben que la altura es terrible, ¿no? La ciudad de Potosí, por ejemplo, está a 5.000 metros de altura. Ustedes vieron cuando van los jugadores que no pueden, es imposible, o sea, jugar, ¿no? Jessica es tu abuelo mascada, sí. Mi papá masca también, sí. Es muy buena para un montón de cosas. Yo cuando tengo problemas intestinales o demás, la verdad que la coca es buenísima para eso. Bueno, es difícil de conseguir, sí, pero en Liniers hay. En Liniers, bueno, ahora no sé si está cerrado, pero sí, en Liniers, ustedes saben que Liniers es un gran mercado donde hay un montón de bolivianos y se consigue casi todo lo que consumen los bolivianos. A mí me encanta, es un mercado bellísimo boliviano donde uno va y consume un montón de cosas. Para el Día de la Pacha, yo siempre voy, el Día de la Pachamama, ustedes saben que es el 1 de agosto, donde se da cierto culto a la Pachamama, que es la madre tierra. Pero bueno, otro día les comento mis ritos de la Pachamama, porque ya ustedes van a decir, dale, empezó hablando de Locke y terminó la Pachamama, esta está loca. Sí, estoy loca. ¿Con qué tiene que ver los liberales con la Pachamama? Bueno, che, preguntas, además, o sea, no tengan miedo de preguntarme lo que quieran, porque sé que mis clases son confusas. Yo lo sé, soy crítica, me autocritico. Yo me muero si tengo que tener una clase como la mía. Si yo soy estudiante y escucho a una profesora como yo. Díganme lo que quieran, pregúntenme. Gracias, Mónica, sí me encanta. No tienen otra, me tienen que decir eso. No, se pueden revelar. ¿Alguna pregunta que les quedó de verdad, media mezclada, pero divertida? Sí, tengo que ser un poquito más ordenada en la exposición, pero bueno, como que soy muy ansiosa, es mi... sí, les voy a pasar los videos. Soy muy ansiosa, es una característica mía, entonces como tengo que ver con tiene que ver con la ansiedad, entonces quiero, les voy a contar esto, y les voy a contar esto, y les voy a contar esto, entonces cada vez agrego más cosas. Mi esquema de exposición era uno y termino como con otras cosas, ¿vieron? Me pasa eso. ¿Quieren preguntar algo? Se ríen, ¿no? Bueno, están cansadas, ¿no? Fue mucha información. Sí, ¿tomaron apunte? Pobre, tiene el marido. Hay una que dice tiene el marido en la casa y yo después acá es como demasiado. Bueno, imagínense
Mi pareja, mi compañero, pobrecito. Ay, Dios. Bueno, si no tienen preguntas, no les quiero, pero la verdad que me gustaría, o sea, que sientan es esto. La verdad que las clases pueden ser charladas, yo me encanta como dar contenido porque tenemos poco tiempo y siempre considero que es necesario aprovecharlo, ¿no? Pero nada, quiero que pregunten, quiero que discutan. El texto, voy a subir el texto al Classroom. Acá me preguntan por el chat el texto de Linera. No, déjalo para la próxima clase vamos a ver la construcción del Estado-Nación de Oslak, que es el otro texto obligatorio. Y después yo les voy a dar como, primero, bibliografía alternativa que pueden leer, cortita, siempre pensando que no sea difícil, pero pueden tener bibliografía optativa, ¿sí? Voy a subir el audio, no se preocupen, dice que se cortó bastante. ¿Se cortó bastante? ¿Me escucharon mal? ¿No? Ah, bueno. Y la cuestión es que entonces van a tener estos dos textos que les voy a dar, el de García Linera, el de Oslak, que lo vamos a ver dentro de 2 clases. La idea es, ustedes saben que conmigo tienen 1 hora, pero más el time. La idea es que podamos tener 2 horas cada 15 días. ¿Está bien? ¿Les parece bien? Así no la lleno de actividades. Y en el medio vamos viendo Classroom. Les voy mechando, o sea, en el medio no, ahora subo las cuestiones en el Classroom. No van a tener entrega. La entrega va a ser 2 clases más o menos, 1 entrega. ¿Sí? O sea, esta clase con la clase que viene, una entrega de un trabajito para que ustedes puedan condensar lo que vimos. Cerramos ese bloque y empezamos con otra cosa. ¿Se entiende? Entonces van a tener bibliografía obligatoria, Oslak, y para esta segunda parte de Estado, y Linera, y después van a tener cositas alternativas, no, optativas. El videíto, mírenlo, el de Gramsci que les digo, porque va a ser cortito y les va a ser bueno. ¿Sí? Van a tener bibliografía optativa, hay un librito que se llama Gramsci para principiantes, al igual que está el Marx para principiantes, lo buscan, es medio difícil de encontrar, que es de Néstor Cohen, es con y dibujos de Rep, ¿vieron el dibujante Rep? Bueno, es muy fácil porque son historietas, entonces es para secundaria, no es difícil. Es un librito, pero está en PDF, ¿sí? Pero después yo les doy algunos también link para que puedan entrar y ver videos. La conferencia, Analía quiere decir algo, espera, la conferencia de Álvaro Linera, además de escrita, está, la pueden escuchar. Es una conferencia que dio acá en Argentina en el 2010. Analía, decime. ¿Me querías decir algo? Analía, sí, Antonio. Le quería hacer una pregunta. Estuvimos hablando el otro día por nuestro grupo de WhatsApp que tenemos los estudiantes y tenemos dudas con respecto a la forma de evaluar. Si es que nos van a evaluar, si es que vamos a tener que ir a hacer un examen presencial o trabajos. Estamos en esa duda. Por ahí usted nos podría ayudar. Bueno. Yo les cuento, como les digo siempre, yo información no oculto, les cuento lo que yo sé, que no es mucho, pero todo lo que sé les cuento. Tuvimos reunión de carrera especial, o sea, cada carrera tuvimos reunión, pero bueno, que es más o menos lo mismo lo que bajan de la DES, la verdad, la Dirección de Educación Superior, la verdad que es el nivel con mayor información. Yo trabajo en secundaria y secundaria está más perdido, no te dicen nada, no sabemos nada. Sabemos que no vamos a volver, eso sabemos, ¿no? No vamos a volver este año. Eso sabemos, no sé si se los habrán dicho, sabemos. La cursada es cursada, ustedes están cursando de este modo. ¿Qué quiere decir?
cada profesor verá, digamos, si tienen que reforzar algo y demás, pero ustedes están cursando, esta es una cursada, los trabajos que están haciendo no son en vano. O sea, yo tengo la, se los voy a mostrar, tengo digamos, el registro de cada una de ustedes, qué va entregando y qué no va entregando, ¿se entiende? Es una cursada, ustedes regularizan la materia cursando de este modo. Ajá. Después veremos la otra instancia que es final, eso ya no sabemos cuándo, cómo va a ser. Yo no creo que los finales los tomemos de esta forma virtual, es una locura. Estuvimos tomando mesas de finales, pero para la gente que está a punto de recibirse, o algunos que se les vencían las materias, pero este año no se toma igual como, bueno, se me vence, no. Si se vence, se posterga. Este año se toma como que no se toma. Sí se toma para la cursada. Les digo estoy dando toda la información para aquellos que están cursando y que quizás piensan que se les vence alguna materia y son de segundo, tercero o cuarto año, ¿sí? La cursada es cursada y está aprobada o desaprobada, según lo que ustedes hagan, ¿sí? No van a tener que rendir después la cursada después. Quizás algún profesor, y eso lo van a trabajar con algún profesor que les dirá: che, necesito que después en la presencialidad me traigas este trabajo porque hay que reforzar esto, porque lo otro. Pero la cursada es cursada y de la DES bajan que esta es la cursada permitida y legal. ¿Entienden? Sí, sí. Ustedes no piensan que es en vano lo que venimos haciendo. Bárbaro. Están cursando. De este modo, excepcional, pero están cursando. ¿Sí? Y los finales no pueden ser de otra forma de lo que vimos en la materia. Sea poco, pero no va a ser todo el programa. Ah, bueno, lo lamento, ¿viste? En el 2020, vos cursaste el 2020, te voy a dar todo el programa. No. ¿Sí? Va a ser lo que vimos. Perfecto. Yo creo que me preguntan a mí, va a haber final. Me preguntan a mí, el final, va a haber final cuando volvamos. Sí, pero ustedes saben que en fin, todas las materias son de final obligatorio. Ustedes eso lo saben y lo sabían antes de ir, ¿no? Pero bueno, va a haber final con estas características, va a haber final y esto, lamentablemente, los finales de este año van a tener que ir corriéndose, ¿no? ¿Sí? Gracias. Bueno, Profe. Sí. Acá, profe, ¿qué tal? Yo tengo una duda con Daniela, ¿cómo estás? Sí, bien. De los trabajos. El último trabajo que yo se lo mandé ayer es el de la historia de las cosas, pero antes de las vacaciones habíamos hablado del capitalismo como modo de producción y yo no sé si eso había que hacer un trabajo para entregar o solamente era un resumen que lo vimos en la clase que tuvimos con usted y además de las lecturas que hicimos que usted subió a clase. Esa es mi duda, no sé si hay que entregar otro trabajo de capitalismo o eso era un resumen que nos quedaba. No. Era un resumen. La historia de las cosas está, digamos, en el análisis de la historia de las cosas. Yo les pregunté acerca de cómo se comportaba el capitalismo. O sea, hay una pregunta que supone también como la clase que tuvimos de modo de producción capitalista, ¿sí? Y en la de Estado también vamos a trabajar un poquito capitalismo, ¿sí? En las preguntas acerca del Estado, ¿sí? Vamos a trabajar un poquito de qué es el capitalismo y demás, o sea que les voy a preguntar alguna pregunta que relacione el Estado capitalista con el modo de producción del sistema capitalista, ¿entienden? Tienen que entenderlo el capitalismo para eso. Tienen que hacer la relación. ¿Sí? Sí, bueno, gracias, profe. No, de nada. Bueno, gente, si les parece, dejamos, porque yo a las 6 tomo mesa de examen. A las 7:30 tengo otra clase. Mesa de examen virtual. Y en el medio tengo que subir una clase al Classroom. Así que la clase de ustedes la subo mañana, ¿sí? Hasta hoy hay solo 2 trabajos. Exactamente, solo 2 trabajos para entregar, ¿sí? Y dentro, o sea, que en 15 días ya van a tener un tercer trabajo. En 15 días vemos la clase y ahí le subo el trabajo. ¿Sí? Bueno, les mando un abrazo enorme. Entreguen los trabajos a quien les falta y el sábado termino de corregir a quienes me falta corregir. ¿Sí?
Gracias por escucharme, discúlpenme lo desordenada de la clase. Les mando un abrazo enorme, enorme, enorme. Gracias. Saludos, cuídense que está duro. Chau, chau. Hola amiga, ¿cómo estás? Supuestamente viene para